Al entrar a tu santo lugar, me asombra que me pueda acercar para ver tu gloria y tu belleza y adorarte en intimidad. En confianza yo me puedo acercar. Bueno, buenas noches, Dios los bendiga. Yo quiero invitarles a que vayan en su Biblia a Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Segunda de Pedro 1, 3. Cuando lo tengan listico, yo quiero invitarles a que se pongan. Vamos a leer desde el versículo 2. Dice así, dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Amén. Bueno, vamos a tomar asiento. Yo quiero que le dé una observadita a ese texto y mire, según ese texto, pues esos pocos versículos, que viene a través del conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Que viene a través del conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz, ¿qué más? Y todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Es muy importante que nosotros observemos esa parte. ¿Porque es muy importante? Porque según lo que acabamos de leer en 2 versículos nos están diciendo que cuando nosotros crecemos en el conocimiento de Dios, vienen 4 cosas sobre nuestra vida: gracia, paz, vida y piedad. Entonces yo quiero que usted y yo evaluemos por un momento la profundidad de conocer a Dios. O sea, cuando yo conozco a Dios, me llegan todas esas cosas. Cuando yo conozco a Dios, viene sobre mi vida todas estas cosas. De esas 4 palabras que se mencionan ahí, gracia, paz, vida y piedad, yo solamente hoy voy a estudiar una. Porque realmente a mí me impacta mucho que a mí el conocimiento de Dios me traiga vida. Entonces hoy quiero hablar acerca de eso, de cómo el conocimiento de Dios te trae vida. Pero antes de entrarme a de ese conocimiento de Dios que te trae vida, yo quiero que pensemos por un momento cuántas veces, o hace poco más bien, que estuve predicando respecto a Pablo en Filipenses y les hablaba de que para Pablo el vivir era Cristo y el morir era ganancia, porque para Pablo conocer a Cristo era tan fundamental, era tan trascendental, era tan poderoso, era tan fuerte, era tan increíble, era tan maravilloso, que dice que todo lo demás lo tomó por basura solamente por conocer a Cristo. Entonces yo quiero que volvamos a pensar, antes de introducirnos en esto de que el conocimiento de Dios trae vida, yo quiero que volvamos a pensar, ¿cómo es posible que el conocimiento de Dios sea tan poderoso? Que Pablo lo entendió y llegó a decir, todo lo demás no vale nada, todo lo demás no tiene ninguna importancia, todo lo demás no tiene ninguna trascendencia, solamente por conocer a Dios. Y ahora Pedro viene y nos dice acá, es que conocer a Dios te da vida. Entonces yo quiero ahora sí que nos metamos en esta parte, y entonces yo quiero que usted piense, ¿qué es vida? ¿Cierto? Porque entonces nosotros decimos, no, es que el conocimiento de Dios te da vida, el conocimiento de Dios es vida, te trae vida. Pero a veces a nosotros nos cuesta como tanto definir la palabra vida. ¿Qué es vida? O sea, ¿qué significa vida? ¿Qué significa tener vida? Entonces yo quiero hoy que hablemos acerca de eso, porque entonces si entendemos qué es la vida,
entonces vamos a entender que conocer a Dios es muy importante, porque Él me va a dar vida a medida que lo conozca. Entonces hablemos un poquitico de qué es la vida, o más bien hablemos de quién es la vida. ¿Cierto? Porque es que lo que dice la Biblia es que Jesús es la vida. La Biblia dice que Jesucristo dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, yo quiero que empecemos a pensar en eso. Lo que el texto bíblico dice o lo que la palabra de Dios enseña es que Dios o Jesús tienen vida en ellos mismos. Es decir, ellos son la vida. Ellos contienen a la vida. Entonces, ellos por ende no mueren, pero ellos, la persona, su persona es vida. O sea, es como si usted tuviera aquí una fuente de energía. Lo que está diciendo el texto bíblico es que Dios es la fuente de la vida, que Jesucristo es la fuente de la vida, ellos mismos, Él mismo es la vida. Y entonces nadie puede, digámoslo así, o la muerte no puede más bien retenerlo a Él, porque Él es la vida. Ahora, yo quiero que usted mire un momentico Hechos capítulo 5, versículo 20, porque es que es muy importante que nosotros empecemos a analizar y a interiorizar dentro de nosotros a Jesús y a Dios como la vida. Mire lo que dice Hechos 5:20, dice: id y puestos en pie en el templo, hablad al pueblo todo el mensaje de esta vida. Los apóstoles, los discípulos tenían la tarea de hablar acerca de ¿quién? De Jesucristo. Pero cuando iban a hablar acerca de Jesucristo, lo que les dicen es: vayan y hablen de la vida. Porque cuando ustedes hablen de la vida, las personas van a recibir vida. Ojo, todavía no he explicado qué es vida. En este momento solamente estoy explicando quién es la vida, quién es la fuente de vida. Entonces, Él es la vida y obviamente no solamente la muerte no lo puede tocar, sino que Él puede destruir la muerte, ¿cierto? Y la Biblia lo enseña. Él fue crucificado, murió y venció a la muerte. Él puede abolir también la muerte. Pero yo quiero entonces que pensemos por un momento. Si Jesucristo pudo abolir la muerte, ¿por qué seguimos muriendo? Entonces, ampliemos un poquito. Cuando estamos hablando de vida, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Solamente a lo físico? ¿Solamente a lo terrenal? Y entonces resulta que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Es decir, que la muerte entró en el mundo a causa del pecado. Es decir, que nosotros morimos cada vez que pecamos. Entonces ahora pongamos en oposición las dos palabras. Jesucristo es la vida. Jesucristo destruye la muerte, pero la muerte entra o tiene acción a causa del pecado. Entonces, según eso, ¿qué es la vida? Y según eso, ¿cuándo usted está muriendo? Mire, realmente nosotros tenemos que concientizarnos de algo, y es que el pecado trae muerte. Quiero que piense un poquito en esa parte. ¿Cómo así? Cada vez que yo miento, muero. Cada vez que yo robo, muero. Cada vez que yo fornico, muero. Cada vez que yo tengo soberbia, rencor en mi corazón, muero. Es que yo quiero que hoy entendamos el concepto de la vida, porque la vida es más que respirar. La vida es más que comer y dormir. La vida es más que levantarnos cada mañana y hacer todas las cosas que hacemos. La vida va más allá de eso. Pero entonces ahora pensemos lo contrario. Si cada vez que yo cada vez que yo peco, muero, entonces cada vez que yo conozco a Cristo, vivo. Cada vez que yo crezco en mi conocimiento de Cristo, recibo vida.
Entonces yo quiero que usted empiece a pensar, ¿qué es la vida? Empiece a analizar, ¿qué es estar vivo? ¿Qué es tener vida? Ahora, hagamos un ejemplo sencillo para que de pronto podamos mirar qué es la vida. Y el ejemplo sencillo es cuando usted observa a una persona que constantemente cae en prácticas que no son sanas, o sea, que son pecaminosas, ¿qué se va observando en la parte física de esa persona? Mire, es tan tremendo que cuando los muchachos y las niñas empiezan a tener relaciones sexuales desde muy chiquitos y tienen una vida activa sexual fuertemente, eso se les nota en el rostro. ¿Por qué? Porque se van volviendo como más viejos antes de tiempo. No sé si usted nota eso. Mi esposo dice, se van como deformando. Cuando una persona tiene compulsiones en ciertas áreas alimenticias, de vicios, ¿cómo se va notando eso en su semblante general? ¿Cómo se va notando eso en su salud? La Biblia nos muestra que el pecado trae muerte, pero también nos muestra que Cristo trae vida. Porque entonces ahora pensemos en lo contrario. ¿Qué sucede con esas personas que usted puede observar en ellas fidelidad y temor de Dios? Mire, en las estadísticas muestran que en medio de la población que tiene temor de Dios hay menos mortalidad o mortandad y hay más longevidad. Porque Dios y Cristo son vida, pero el pecado es muerte. Entonces, lo que está diciendo el texto acá es que cuando hablamos de qué es la vida, lo que tenemos que entender es quién es la vida. Por esa razón, es que cuando nosotros somos conscientes de que el pecado nos extrae muerte y que cada vez que pecamos morimos, entonces eso nos hace conscientes de que necesitamos ¿a quién? A Jesús. Porque si nosotros no tenemos a Jesús, vamos a seguir muriendo. Y por eso es que Juan, el libro de Juan, que es el que ha estado predicando mi esposo en estos días, todo el tiempo nos habla de este aspecto, nos habla de lo importante que es para nosotros creer en Jesucristo, de lo importante que es para nosotros vivir y crecer y avanzar en nuestra relación con Cristo, porque Cristo es la vida. Mire, yo quiero que vaya un momentico a Juan capítulo 5, versículo 40. Y dice, ¿y no queréis venir a mí para que tengáis vida? Jesús viene y le dice a la gente, ustedes no quieren venir a mí para que yo les dé vida. Mire, yo le voy a mencionar textos del libro de Juan, donde constantemente Juan está diciendo, Jesucristo es la vida. Porque nosotros necesitamos entender e interiorizar eso. Él les dice, ustedes no quieren venir a mí para que yo les dé vida. Luego dice en Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan ¿qué? Vida, y la tengan ¿cómo? En abundancia. Mira, si tú vienes a mí, tú tienes vida. Entonces, hoy el Señor viene y nos dice, acércate, búscame. Entonces ahora yo quiero, teniendo en cuenta todo esto que les acabo de decir, que ahora sí pensemos, ¿y qué es la vida? Ya entendimos quién es la vida. Ya entendemos el poder que tiene. Él nos trae vida, el pecado nos está matando, porque usted y yo constantemente pecamos. Entonces constantemente está viniendo sobre nosotros muerte. Pero cada vez que nos acerquemos a Jesús vamos a tener vida. Pero entonces hablemos un poquitico más respecto a eso de qué es la vida. Mire, básicamente la vida física para sostenerse, ¿qué necesita? Alimento. ¿Qué más necesita? Pues hay unos que trabajan mucho y ahí siguen viviendo, así sea gachos, pero viven, ¿cierto? ¿Qué es indispensable que nosotros tengamos? Comida y líquido, ¿cierto? Si usted y yo dejamos de comer y dejamos de beber, nos morimos. El alimento y el agua es vital. Ahora, pensemos por un momento, hablando de la vida, no de pronto la vida humana, pero sí de la vida de las plantas, por ejemplo. ¿Qué sucede si las plantas no tienen luz? ¿Cierto? Hay plantas que sobreviven en muy profundidad del mar, pero cuando se acaba la luz en mucha profundidad, ya no hay vegetación.
Entonces, ¿por qué les quiero contar eso? ¿Por qué les digo que la luz, el agua y el alimento son tan indispensables para la vida de un ser vivo? ¿Por qué? Porque cuando Juan viene y nos muestra a Jesús, ¿cómo nos lo muestra? Viene y dice, Jesús es el pan de vida, Jesús es la luz del mundo y Jesús es el agua de vida. ¿Por qué cree que Juan usa esas figuras? Porque él está tratando de mostrarnos a través de algo físico, algo espiritual, y decirnos, así como tú necesitas el alimento para vivir, así como tú necesitas el agua para vivir, así como tú necesitas el aire y la luz para vivir, así mismo necesitas a Jesús para vivir. Entonces ahora, teniendo en cuenta esas tres cosas, yo solamente quiero tomar esas tres cosas. ¿Por qué? Porque interesantemente, yo no sé si usted se ha puesto a observar, pero esas tres mismas cosas, pues las tres mismas cosas que Dios usó en el desierto. ¿Qué era lo que perseguía al pueblo de noche y de día? Una columna de fuego, que en el día era nube y en la noche era luz. ¿Qué fue lo que constantemente el pueblo estuvo quejándose y Dios les mandó de manera sobrenatural? El pan y el agua. Y después viene Juan y hace esas mismas comparaciones en el Nuevo Testamento. Entonces ahora yo quiero que pensemos, si nosotros queremos entender qué es la vida, entonces pensemos en esos tres elementos. Yo quiero que pensemos, cuando el pueblo de Dios salió de Egipto y empezó a andar por el desierto, obviamente a medida que caminaron, ellos empezaron a tener hambre. Y piensen por un momento, Dios cada rato les dejaba tener hambre. ¿Para qué? Para que ellos observaran lo indispensable que era para ellos el alimento físico. Y entonces cuando ellos empezaban a tener hambre, ¿qué empezaban a decir? ¡Ay! Ojalá estuviéramos en Egipto para que nos pudiéramos comer de esto y pudiéramos comer de aquello y tal cosa y tal cosa y tal cosa. Y entonces cuando estaban en eso, ¿el Señor qué hacía? Mandó el maná y mandó las codornices. Entonces yo quiero que ahora usted piense por un momento, ¿qué estaba tratando de mostrarles Dios a nivel espiritual cuando les estaba diciendo eso? No solamente les estaba tratando de decir, yo puedo ser su proveedor de comida física, sino que ¿qué les estaba tratando de decir? Así como ustedes necesitan el alimento físico, ustedes necesitan de mí. Pero ustedes son como el pueblo de Israel, que cada vez que tienen hambre piensan en Egipto y creen que Egipto les puede llenar la barriga y no yo. Y así nos pasa hoy en día. Cristo es la vida, Cristo es el pan de vida, pero usted y yo constantemente estamos tratando de llenar nuestras necesidades en el mundo en vez de llenarlas en Dios. Constantemente estamos alimentándonos del mundo, comiendo basura del mundo, que comiendo de Dios. Y entonces, esto pasó en el desierto, pero cuando nosotros nos vamos a Juan capítulo 6, versículo 27, mire lo que dice: trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este el Padre Dios ha marcado con su sello. Les dice, mire, muchachos, reflexionen lo que pasó en el desierto. Y yo quiero que usted reflexione lo que pasó en el desierto. 40 años esta gente sostenida a punta de maná y de codornices. Y la gente se mantuvo fuerte y vigorosa. No comía de toda la variedad de alimentos que había en Egipto. Solamente una alimentación tan reducida. Mire, yo me pongo a pensar, yo cada vez que veo una vaca comer, yo digo, hay que pesar de esas vacas, toda la vida comiendo pasto. ¿Por qué? Porque a los seres humanos nos gusta la variedad, porque Dios nos regaló un montón de variedad en la alimentación. Pero al pueblo de Israel en el desierto les tocó comer 40 años casi que la misma cosa, y aún así salieron del desierto fuertes y vigorosos.
¿Qué le estaba tratando de mostrar el Señor al pueblo de Dios? ¿Qué le está tratando a usted de mostrar Dios? Es que yo ya llevo 20 años de ser cristiano. Sí, puedes llevar 20, puedes llevar 30, y todos los días hay que hacer devocional, y todos los días hay que buscar de Dios, y hay que ir a la iglesia. Sí, ay, pero es que es comer la misma cosa. No, porque eso te da vida, porque eso te vivifica, porque eso te llena. Vaya al versículo 35 del Juan capítulo 6. Y dice ahí, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre. Yo soy el pan de vida, ven donde mí, aliméntate de mí. Y yo quiero que usted piense qué es alimentarse de Dios. A la hora de usted tomar decisiones, a la hora de usted sacar conclusiones, a la hora de usted adquirir criterios, ¿usted a quién va? ¿Al psicólogo? ¿Al terapeuta de parejas? ¿Al comisario de familia? ¿Al consejero del colegio? ¿O a Dios primero? En estos días he escuchado una palabra que viene empezando a incomodarme en mis oídos, y es la palabra religiosos. Porque es que hoy están diciéndole religiosos a los que les gusta mucho depender de Dios, a los que les gusta mucho decir: voy a orar primero a ver Dios que me muestra, voy a preguntarle al Señor a ver qué me dice, voy a buscar primero en la palabra a ver qué me... ¿Por qué ya nos están llamando religiosos por eso? Porque el mismo pueblo cristiano está llamando religioso al que le gusta vivir metido en la iglesia. ¿Por qué? Porque entendimos cuál es el pan de vida. ¿Eso nos hace religiosos? No. Es que cuando nosotros buscamos todo el tiempo de Dios y anhelamos todo el tiempo saber qué quiere Dios, estamos diciendo: yo sé que Él es mi pan, yo sé que Él me alimenta, yo sé que Él me sostiene, yo sé que Él me puede dar la vida que yo necesito. Mire el versículo 48, ahí mismo dice: yo soy el pan de la vida. O sea, siempre asocia vida. Yo soy el pan de la vida. Ahora, estamos hablando del alimento, pasemos a hablar del agua. ¿Cómo fue la situación del agua en el desierto? La misma cosa. Dios los dejaba tener sed. Dice la Biblia que después de que pasaron el Mar Rojo, anduvieron como 3 días y nada, que había agua, y empezaron a remilgar, y empezaron a quejarse, y empezaron a llorar, y empezaron a echar cantaleta, y entonces vino Dios y les endulzó un agua. Pero piense otra vez por un momento, ¿por qué Dios los dejaba llegar al punto donde ellos sintieran sed, sintieran que necesitaban agua? Porque lo que el Señor les estaba diciendo es: yo quiero que tú entiendas que tú me debes de necesitar a mí, así como necesitas del agua, y así como me clamas por el agua física, que tú me pidas a mí como el agua de vida, como el agua que puede llenarte, el agua que te puede saciar, el agua que te puede satisfacer. Y ahora yo quiero que usted vaya a Juan capítulo 9. No, perdón, capítulo 4, versículo 14. ¿Qué le dice Jesús a la mujer samaritana? Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida. Yo quiero que volvamos al análisis. Entonces, ¿qué es vida? Cuando usted y yo comemos, ¿qué experimenta nuestro cuerpo? Nueva fuerza y nuevo vigor. Cuando usted y yo tomamos agua y nos refrescamos, ¿qué experimenta nuestro cuerpo si veníamos estando secos? Vigor, frescor. ¿Qué es vida? Iglesia, vida es eso. ¿Saben qué es vida? Es plenitud, es estar saciado,
es estar satisfecho, es sentirse lleno. Eso es lo que quiere darnos Cristo. Y es necesario que nosotros lo entendamos como ese pan de vida. Es necesario que nosotros lo entendamos como esa agua de vida. Entonces viene el Señor Jesús y les dice en Juan capítulo 7, versículo 37: y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. El que tenga sed. Yo quiero que pensemos qué tanta sed tenemos de Cristo. ¿Qué tanta sed tenemos de Cristo? ¿Qué tanto entendemos que realmente Cristo es nuestra vida? Que realmente Cristo es todo lo que nosotros necesitamos para estar bien y para estar felices. Y sabe algo, ahí es cuando uno entiende lo que dice Juan capítulo 6 versículo 54. Y yo quiero leerlo a favor suyo para que usted no se vaya hasta allá. Juan capítulo 6 versículo 54 dice lo siguiente: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y usted sabe qué dijo la gente cuando Jesús vino y le dijo: coman mi carne y beban mi sangre. Pero ¿cómo no lo vamos a comer a usted? ¿Cierto que eso fue lo que dijo la gente? Pero ¿qué era lo que le estaba diciendo Dios a la gente? Si ustedes aprenden a alimentarse de mí, yo les voy a dar vida. Si ustedes aprenden a beber de mí, yo les voy a dar vida. Y más adelante viene y les dice: las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Entonces, si yo voy a comer de Jesús y yo voy a beber de Jesús, ¿qué es lo que tengo que comer de Jesús y beber de Jesús? Todo lo que Él hable, todo lo que Él enseña, todo lo que Él dice, todo lo que Él muestra en su palabra, yo me la tengo que comer, yo me la tengo que bogar, yo me la tengo que tragar. Y por eso es que es tan importante que cada día nosotros leamos la palabra, que cada día entremos en oración, como yo les decía en estos días, que cada día busquemos ayunar, que cada día busquemos alimentarnos, porque eso es lo que nos va a dar vida. Y no solamente nos va a dar vida porque nos va a dar esa plenitud, sino ¿sabe por qué? Porque va a ir destruyendo el pecado que nos gobierna. Porque va a hacer que cada día el pecado sea más inoperante en su vida y en mi vida. Porque nos va a dar un carácter y una naturaleza que no sea tentada por el pecado, que no sea frágil al pecado. En la medida en que yo coma de Cristo, el pecado no tendrá poder, no señoreará sobre mí, no gobernará sobre mí. Pero yo necesito comer a Cristo. Yo necesito beber a Cristo. Y por último habla de la luz. Y mire, ahí es donde yo les digo, o sea, piense por un momento qué significaba la luz en el desierto. Y eso lo ha hablado mi esposo. ¿Por qué era tan importante la luz en el desierto en las noches para el pueblo de Dios? Básicamente por dos razones. La primera, porque esa luz era una columna de fuego, o sea que traía calor. Y para los que de pronto no saben, en el desierto las temperaturas son muy bajas de noche. Así como aquí cuando hay verano, por la noche hace mucho frío, así es el desierto. Como el día hace tanto calor, por la noche hace demasiado frío. Entonces él en la columna de fuego lo que hacía es que ellos pudieran estar calenticos, que no se fueran a morir de frío. Pero adicional a eso, los protegía de los animales. Porque como había luz, los animales no se acercaban. Los animales agresivos, salvajes, acechaban en la noche, en la oscuridad. Pero por ellos estar cubiertos de luz, eso los protegía de los animales, pero adicional a eso los guiaba. Porque muchísimas veces Dios los ponía a caminar de noche y la columna de fuego era una guía para que ellos anduvieran. Eso es la luz. Y yo quiero que usted piense, mire cómo termina diciendo Juan capítulo 8 versículo 12. Jesús viene y les dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue
no andar en tinieblas. Y yo quiero que usted piense, para vivir, así como la comida nos da energía, como el agua nos da ese frescor, ¿qué nos provee a nosotros la luz? Si vamos a hablar de lo que acabamos de entender, dirección. ¿Qué es lo que usted y yo más necesitamos para vivir en esta vida? ¿Qué hago? ¿Qué decisión tomo? ¿Cómo lo hago? ¿Será que vendo o compro? ¿Será que voy o vengo? ¿Será que estoy o me quito? Y el Señor dice, si tú me tienes a mí como la vida, yo te voy a guiar. No solamente te voy a sostener, no solamente te voy a dar plenitud, sino que además yo te voy a guiar. Pero yo quiero que usted piense, así como la vida física depende del pan, del alimento, del agua, mi alma, ¿qué es mi alma? Mente, emociones y mi voluntad dependen del pan de vida, dependen del agua de vida, dependen de la luz de la vida, que es Cristo. Mi mente necesita alimentarse de eso para poder estar tranquilo. Mis decisiones, mis emociones necesitan alimentarse de Él para poder estar tranquilos. Mire, iglesia, muchas veces, y yo quiero que pensemos en esto, usted y yo trabajamos tanto por sostener lo físico, pero ¿qué tanto trabajamos por alimentar el alma, para que el alma esté fuerte? Por alimentarla de Cristo, por alimentar nuestra mente de Cristo, por alimentar nuestras emociones de Cristo, por alimentar nuestras decisiones de Cristo. Piense por un momento si usted y yo alimentáramos nuestra alma de Cristo. Por ejemplo, si usted se levantó hoy angustiado, preocupado, triste, y usted va a alimentar su alma de Cristo, usted entra al devocional, preocupado, triste, desanimado, y usted empieza a adorar a Dios y a decir que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, a decir que Él es su pastor y que nada le faltará. ¿Cómo sale su alma de ese lugar cuando usted hace eso? ¿Cómo salen sus pensamientos? ¿Cómo salen sus emociones? ¿Cómo sale su voluntad? Él es la vida. Él no es la vida solo del cuerpo, Él es la vida del alma. Y por eso es que yo quiero hoy animarles y quiero ir un momentico a Juan capítulo 5 versículo 21, porque esta parte me parece muy muy importante. Y dice Juan capítulo 5 versículo 21, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Y luego dice en el versículo 25, en verdad os digo que viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Si entendemos que cada vez que pecamos morimos, entendemos lo que está diciendo ese texto. Va a llegar un momento en que los muertos oirán, y los que me oigan vivirán. Y eso es lo que el Señor está diciéndonos hoy. Tú tienes una lucha contra el pecado. El pecado te ataca, el pecado te acecha, constantemente fallas, constantemente cometes errores. Pero si tú aprendes a oírme, vivirás. Si tú aprendes a comer de mí, a beber de mí, a dejar que yo sea tu luz, vivirás. Y entonces vuelvo a 2 de Pedro capítulo 1, porque se supone que ahí vamos a predicar hoy. Y dice el versículo 3, pues su divino poder nos ha concedido todo lo que concierne a la vida mediante el verdadero conocimiento. Está diciendo su poder, ojo lo que con esto ya voy terminando. Su poder es el que nos concede vida a través del conocimiento de Dios.
Porque entonces, ¿qué es conocer a Dios? Si yo quiero tener vida y la vida la obtengo a través de conocer a Dios, ¿qué es conocer a Dios? Y yo quiero que usted piense, ¿será que una hormiga tiene la capacidad de conocer cómo es un elefante? ¿Será que yo, siendo más chiquito que Dios, tengo la capacidad de conocer a Dios? ¿Será que lo finito puede conocer a lo infinito? Eso no es posible, eso no es fácil. Eso no es alcanzable. La palabra de Dios dice, los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que lo sabio del mundo no alcanza, o sea, lo más sabio no alcanza a ser lo necio de Dios. Lo más sabio del mundo no alcanza a ser lo más bruto de Dios. ¿Usted cree que usted y yo tenemos la capacidad de conocer a Dios? No. Pero ¿sabe cómo empezó ese versículo? Su divino poder te ha concedido vida a través de conocer a Dios. Entonces, iglesia, Dios se hizo hombre, Dios accedió a nosotros, Dios nos dio acceso a Él para que usted y yo pudiéramos conocerlo, porque nosotros por nuestros medios no podíamos conocerlo. Y es inaudito que la iglesia esté desperdiciando el privilegio de conocer a Dios porque está muy ocupado. Cuando Él proveyó todos los medios, nos dio su Espíritu Santo, murió en la cruz del Calvario para romper el velo, para acercarse a nosotros, para que usted y yo pudiéramos conocerlo. Y es inaudito que la iglesia no tenga tiempo para conocer a Dios, no tenga tiempo para meterse en las profundidades de Dios y querer intimar más con Dios, cuando Él hizo todo lo necesario. El infinito hizo todo lo necesario para que lo finito lo pudiera conocer, para que lo finito pudiera acercarse a Él. Y ese Dios del universo, iglesia, en estos días mandé una predicación, o alguien mandó una predicación a este grupo, del Dios indescriptible. Dios es un Dios indescriptible, es un Dios impresionantemente grandioso, inmenso. Y aún así, iglesia, aún así, se encuentra con usted en su pieza. Aún así, se hace pequeño para entender su corazón. Aún así, llora con usted cuando usted tiene problemas. ¿Y sabe cuáles son los problemas suyos? No tengo para pagar la luz, no tengo para pagar el arriendo. Y el Dios del universo sufre con usted por sus circunstancias, una circunstancia tan chiquitica frente a las cosas grandes del universo. ¿Qué tal usted viendo a Dios llorar por el calentamiento global? Eso sí es un problema gigante. Pero Dios se baja a luchar por nuestras circunstancias. ¿Cómo es posible, iglesia, que usted y yo no queramos entrar en la intimidad para conocer al Dios que es la vida? Entonces yo quiero invitarle en este momento a que usted piense, no solamente es la vida, no solamente es lo que le puede dar mucha vida a usted, porque de nada sirve tener la barriga llena si el corazón está triste. No solamente es lo que le puede dar vida a su vida, sino que se hizo asequible para que usted y yo nos pudiéramos acercar a Él. Yo quiero que usted hoy piense si usted va a empezar a buscar a Jesucristo como su vida, porque, iglesia, sinceramente creo que no lo estamos haciendo. Yo quiero invitarle a que cierre sus ojos. Señor Jesús, yo te quiero dar gracias, Dios, porque la vida se hizo hombre, Señor. Yo te quiero dar gracias porque la vida se hizo comestible para nosotros, Señor. Porque tú te hiciste comible, Señor.
para que nosotros nos pudiéramos alimentar de ti, oh Dios. Padre Celestial, yo quiero rogarte hoy, Dios, que nos abras nuestros ojos para entender, Señor, que vivir es más que levantarse todos los días y acostarse, Señor. Que vivir es más que comer, desayunar, almorzar, Señor. Que vivir es más que trabajar y trabajar para 15 días, cada 15 días cobrar un sueldo, Señor. Que vivir es más que trabajar para darse gusto, para comprar, para consumir, para llenarse, Señor. Padre, yo te quiero rogar, Señor, hoy que entendamos que eso no es vivir, Señor. Eso es existir, Señor. Yo te quiero rogar hoy, Dios, que volteemos nuestros ojos hacia ti, Señor, y que podamos darnos cuenta que tú eres la vida, Señor. Y que cada ratico que te sacamos, que cada ratico que nos postramos ante tu presencia, que cada ratico, Señor, que nos arrodillamos, que hablamos contigo, que leemos un pedacito de tu palabra y meditamos en él, estamos comiéndote y estamos comiendo vida, Señor. Y de allí, Señor, estamos saliendo vivificados, Señor. Que cada vez que tu presencia desciende y tu espíritu, Señor, sopla aliento sobre nosotros, Señor, estamos siendo resucitados de nuevo, Señor. Estamos siendo, Señor, está siendo arrancado de nosotros la muerte, Señor. Está siendo arrancado de nosotros el pecado. Yo te pido, Señor, que hoy entendamos, Señor, que la vida, Señor, es estar libre del pecado, porque el pecado trae muerte, amado Dios. Y yo te quiero rogar, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que hoy tú nos ayudes a amar la vida, Señor, y a entender, Señor, que entre más te abracemos, entre más te busquemos, entre más nos acerquemos a Jesucristo, toda mortandad de nuestro espíritu va a ser destruida, Señor. Toda mortandad de nuestra mente va a ser destruida. Toda mortandad de nuestras emociones van a ser destruidas, Señor. Porque yo no sé cuánta muerte se está moviendo en las emociones de los que estamos aquí. Cuánta muerte se está moviendo en los pensamientos de los que estamos aquí. Cuánta muerte se está moviendo en nuestro vigor y en nuestras fuerzas todos los días, Señor. Yo no sé cuánta muerte se está moviendo, Dios, pero tú eres la fórmula, Señor, para matar a la muerte, amado Dios, para destruir a la muerte, para sacar la muerte de nuestra vida, para erradicar la muerte de nuestra vida, Señor. Y yo te quiero rogar, Señor, que la iglesia no busquemos religiones, Señor, no busquemos formas humanas, sino que busquemos a la persona de Jesús, Señor. Yo te quiero rogar, Señor, que la iglesia de Cristo volvamos a Cristo, Señor, porque a veces estamos haciendo muchas cosas en la iglesia, pero estamos lejos de Cristo, porque a veces venimos a la iglesia como un acto de religión, pero estamos lejos de Cristo, Señor. Y yo te quiero rogar, Señor, que nos ayudes a volver a ti, oh Dios, que nos ayudes a acercarnos a ti. Yo quiero que pienses en este momento y medites qué tan fácil te es hablar con Jesús. Qué tan fácil es sentarte a los pies del Maestro a escuchar su voz. Qué tan fácil para ti es pasar tiempo con Jesús. Y yo te quiero invitar a que tú le digas al Señor: Señor, yo quiero, Señor, volver a pasar tiempo contigo. Yo quiero volver a pasar tiempo contigo. Iglesia, pasa tiempo con Jesús. Vete a un parque y siéntate a hablar con Jesús. Arrodíllate en tu cama a hablar con Jesús. Yo quiero invitarte a que tú procures caminar con Jesús. Y que cuando estés trabajando en tu trabajo, estés allí conversando con Jesús. Y que cuando estés divirtiéndote en tu tiempo de paseo o de ocio, tú estés allí con Jesús. Y tú le digas al Señor Jesús: Señor, todo lo quiero hacer contigo.
Todo lo quiero hacer Porque si el Señor a te va a través de sanar, ti, si el Señor. te va a restaurar, no es Todo lo porque quiero sientas hacer bien, es porque en tus fuerzas, Señor. quedaron en Cristo Todo lo Jesús, quiero que hacer en tu confíen esta dirección. tierra. Y Él te necesita Todo lo quiero sano, hacer te con tu necesita entero, sabiduría. te necesita completo. Quizás te cuesta relacionarte con Jesús. Quizás te cuesta hablar con Jesús. Pero yo quiero invitarte a que hoy hables con Jesús. No estás en una iglesia solamente haciendo un acto religioso. Yes. Tú eres mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud. Declaramos, Cristo